Entonces, ahora sí vamos a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 13, del versículo 20 al 22. Dice la Escritura: los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etán, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche, o sea que ya había iluminación en aquella época, ¿cierto? Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Bien, hasta este momento de nuestro estudio bíblico sobre la gloria de Dios, hemos explicado el significado de lo que es la gloria de Dios y hemos entendido que es la esencia misma de Dios en su carácter y en sus perfecciones. Quiere decir que la gloria de Dios en concreto es su presencia en medio de su pueblo. Y ella se ha manifestado para mostrarnos que aunque Él es un ser trascendente, quiere decir que es inaccesible, también desciende con el fin de vivir en medio de sus hijos. Eso es lo que lo hace a Él un Dios inmanente. Y ahora, en este tiempo, esa gloria ha sido manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo, quien dice Juan 1:14 que Él es el resplandor de su gloria. Bien, hay dos elementos en el Antiguo Testamento, dos elementos de la naturaleza, o dos elementos que se producen en la naturaleza, que significaron mucho para el pueblo de Israel cuando de hablar la gloria de Dios se trataba o se expresaba. Libros como Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, primer libro de Reyes, Isaías, Ezequiel, son libros que han hablado acerca de cómo Dios se ha manifestado o como una nube o como un fuego. Durante mucho tiempo, y les confieso, porque es bueno uno confesar su pecado, les confieso que durante mucho tiempo yo creía que eran dos manifestaciones de Dios, pero realmente era una sola manifestación en dos formas. Es decir, Dios se manifestaba en las noches como fuego y en el día se manifestaba como una nube, pero yo pensaba era que cambiaba de estado. No, resulta que Él en la noche se manifestaba como fuego y el fuego, todo fuego va creando una columna de humo, ¿cierto? Entonces esa columna de humo, cuando llegaba el día, cuando aparecía el alba, esa columna de humo se mantenía en ese color grisáceo que es el humo, y ese color grisáceo de esa columna de humo se asemejaba a una nube. Entonces eso era lo que los israelitas veían como una nube, y esa nube en el día los transportaba a ellos en el desierto. Habían varias funciones de la nube en el desierto. Una de ellas era protegerlos del sol y de las inclemencias de la naturaleza, ¿cierto? Los protegía aún de la misma lluvia. Y la otra función que tenía cuando la columna se formaba en fuego era el de protegerlos de noche, porque recuerden que los desiertos son fríos. Entonces ellos también tenían no solamente iluminación, sino también tenían calor. Pero lo otro es que la nube iba adelante y el fuego en la noche iba adelante, porque simbolizaba o era señal de direccionamiento, o sea, hacia dónde se tenía que dirigir el pueblo de Dios. Entre otras cosas, esto es muy profético y muy importante, porque realmente usted y yo, sin la presencia de Dios, no tenemos un destino seguro. O sea, solamente cuando la presencia de Dios se manifiesta, hay un destino seguro para nuestras vidas, ¿sí? Todos sabemos que vamos para el cielo. Muy pocos amenes, pero todos sabemos que vamos para el cielo, ¿cierto? ¿Cierto? Nosotros no recibimos el cielo al morir, ya lo tenemos, o sea, ya nosotros tenemos el cielo, ¿cierto? O sea que nosotros ya tenemos seguro ese lugar, pero la gran pregunta es,
Bueno, y mientras transitamos hacia la tierra prometida, ¿quién nos va a dirigir? Y entonces esa es como la simbología de la nube y el fuego en el Antiguo Testamento, y específicamente en esa relación de Dios con su pueblo. Porque la nube y el fuego no aparecieron hasta antes como columna, hago la aclaración, como columna, no aparecieron hasta que el pueblo no salió de Egipto. O sea, la primera manifestación de la nube en la palabra de Dios y del fuego en la palabra de Dios fue con la salida de Egipto. O sea, cuando el pueblo iba camino a la libertad. No sé si usted alcanza a captar esa idea. ¿Qué quiere decir? Que mientras Israel estuvo en Egipto, lo que acompañó al pueblo de Israel en Egipto fueron las promesas de Dios a Abraham. Hago la aclaración. Mientras el pueblo estuvo en Egipto, lo que acompañó a ese pueblo por 430 años fueron las promesas que Dios le dio a Abraham. Pero no había una señal o un símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos, aunque sabemos que Dios no abandona a su pueblo. O sea, en otras palabras, el pueblo nunca sintió en Egipto que Dios le estaba acompañando, ¿sí? O sea, nunca tuvo esa intuición de que Dios le estaba acompañando. Por eso el pueblo creyó que ellos pertenecían a Egipto. O sea, si usted vive 430 años en un lugar, usted termina convencido que usted es de ese lugar. ¿Cuánta gente nació? Pero una de las características que tiene la nación de Israel es que un israelita puede nacer en cualquier lugar del mundo y no pierde su ciudadanía judía. Es decir, ellos siguen siendo ciudadanos de ese reino, de ese gobierno. Entonces, cuando un israelita nacía, él se seguía sintiendo israelita, aunque nacía en Egipto, pero tenía las costumbres egipcias. Entonces, mientras el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ese pueblo terminó asociado con la vida egipcia, y terminó asociado con la costumbre egipcia, y terminó asociado con los dioses egipcios. Por eso es que el pueblo, cuando Moisés no desciende, porque está 40 días y 40 noches allí arriba en el monte Sinaí, está hablando con Dios, recibiendo las tablas de la ley, ¿qué es lo que hace el pueblo? Con parte de las riquezas que Dios le entregó cuando salieron, ellos la tomaron, se la entregaron a Aarón, y Aarón, el sinvergüenza, dijo que eso lo tiró al fuego y ahí nació el becerro. O sea, como que eso, el sinvergüenza dijo, no, es que yo tiré el oro así y salió el becerro. No. Acuérdese que el ídolo tiene que estar primero en el corazón antes que esté en la forma física. La idolatría no es tener una imagen, la idolatría es estar separado de Dios. Eso es lo que es la idolatría. O sea, realmente tener fuera de mi corazón la presencia de Dios. Entonces, todas esas costumbres fueron adquiridas por el pueblo. Entonces, aunque Dios les guardó, aunque Dios les cuidó, eso hacía parte de una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero en Éxodo capítulo 2 usted recuerda que dice que Dios se acordó de la promesa de Abraham, y a partir de acordarse de la promesa de Abraham, recordó que solamente podía estar su pueblo en Egipto 430 años y que ya se había cumplido el tiempo que le había dicho a Abraham. Dios nunca se olvidará de una promesa tuya. Pueda que quien la reciba sea 430 años después, pero Dios te la va a cumplir. Amén. Entonces él se acuerda, y usted revisa Éxodo capítulo 3, y en Éxodo capítulo 3 ya Moisés no está en Egipto. ¿Dónde está Moisés? Está en un lugar llamado Madián, ¿cierto? Y en ese lugar está en la casa de su suegro, ¿sí? Allí cuidando las ovejas de su suegro, y allí tiene un encuentro con Dios en un lugar llamado el monte Sinaí, también se denomina el monte Horeb. Entonces allí Dios le recuerda a Moisés en un encuentro que tiene, y aparece entonces por primera vez el fuego delante de Moisés, no como una columna de parte de Dios, sino como una expresión de acercamiento, de santidad. O sea, Dios lo llama y le dice, Moisés, Moisés, él escucha la voz. Ahora, él se acerca porque ve que la zarza
está ardiendo y no se apaga. La zarza es una cosa que se tiene que apagar inmediatamente. Y allí tiene un encuentro con Dios. En ese encuentro con Dios, Dios convence a Moisés de ser el libertador escogido, y Dios sabe que Moisés es la persona capacitada porque conoce a Faraón y ha vivido en la casa de Faraón. Pero todo el proceso que vivió Moisés hasta la salida de Egipto, realmente tampoco Dios se le manifestó como una columna de nube ni como una columna de fuego, porque todo lo que usó Moisés en ese proceso fue la vara que Dios le autorizó, que cada vez que extendiera la vara o cada vez que estirara la vara, él iba a hacer un milagro que iba a terminar afectando la vida de los egipcios. Pero cuando ya el pueblo de Israel sale, entonces hay algo que es muy interesante entender, y es que Faraón nunca creyó que Israel se iba a ir del todo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes comodidad, comida, dormida y todo seguro, tú no te vas de ese lugar, ¿sí? A uno no le duele que lo boten, a uno lo que le duele es que le mueven la silla. Es decir, eso es lo que realmente le mueve a uno, porque a uno no le duele que lo boten, sino que tenemos una comodidad de 20 años y me botaron, entonces ¿a dónde voy a encontrar una nueva silla? Eso es lo que realmente duele. Entonces, había una comodidad y Faraón nunca creyó que Israel se iba, pero dicen los estudiosos de la historia que realmente Faraón dejó de ver a Israel a través de la primera presentación que tuvo, que fue una columna de nube. Entonces, cuando ya Faraón dejó de ver a Israel, se asustó y lo salió a perseguir. Y cuando lo sale a perseguir, llega de noche, y cuando llega de noche, ya la columna que era de día de nube, ahora se convierte en una columna de fuego. Y los estudiosos históricos dicen que esa columna de fuego era intensa de tal manera que Faraón creía que realmente Israel había sido consumido por el fuego. Lo que no sabía era que era una columna que separaba al ejército de egipcio del pueblo de Israel. Pero Israel huele a los egipcios y tienen miedo. Y Moisés se encuentra con Dios, le pide a Dios, ora a Dios, y Dios le dice, extiende la vara. Y Moisés extiende la vara y el mar rojo se abre, y le dice que pase en seco el pueblo, y el pueblo toda la noche pasó en seco. Y dice la escritura ya en Éxodo capítulo 14, que la columna de fuego separaba a los egipcios de los israelitas, y que los israelitas pasaron, pero que la columna de fuego desapareció cuando el alba del nuevo día iba apareciendo. Aparecía la nube, pero inmediatamente los egipcios se dieron cuenta que estaban en todo el centro del mar y que las aguas los estaba ahogando, y ellos murieron ahogados en medio de las aguas. Allí aparece la primera manifestación de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir la gloria de Dios a través de estos dos elementos de la naturaleza? Que realmente Dios es un Dios de respaldo. O sea que nosotros, a través de la gloria de Dios, debemos entender que tenemos un Dios que nos respalda. Tenemos un Dios que realmente está preocupado por todo lo nuestro y por nuestra protección en todos los sentidos. Y hoy, siguiendo la línea de lo que es la gloria de Dios, quiero hablarte acerca de las señales que significan la manifestación de la gloria en forma de nube y en forma de fuego. Sabemos que esto es un aspecto sobrenatural de la vida del pueblo de Israel. Pero quiero aclararte algo que es muy importante. El deseo, el anhelo de Dios desde que creó a Adán hasta hoy es habitar en medio de su pueblo. O sea, Dios no tiene ningún interés diferente a habitar en medio de su pueblo. Él quiere que su pueblo lleve su gloria, tenga su gloria, exprese su gloria, y que su gloria cumpla el propósito por el cual Dios le ha colocado allí dentro. Entre otras, la palabra Shekinah o Shekinah significa lugar donde quiero habitar. Cuando se habla de la Shekinah de Dios, es el lugar. Esa palabra tiene en el origen hebreo, aunque no es bíblico, en el origen hebreo significa un lugar donde Dios quiere habitar. Por lo tanto, lo que
realmente interesa de las dos manifestaciones es que Dios solamente cuando liberó al pueblo, cuando lo sacó de la esclavitud, fue cuando decidió vivir en medio de ellos. ¿Estamos allí? ¿Estamos entendiendo allí? Quiere decir que cuando tú decías, bueno, pero ¿por qué si a mí me violaron? ¿Pero por qué si a mí tal cosa? ¿Pero por qué si me maltrataba mi papá, me maltrataba mi mamá, me hacían bullying, me perseguían, me golpearon? ¿Por qué Dios no hizo nada? Porque no estaba en medio tuyo. ¿Entiende? O sea, Dios solo habita en medio de aquellos que le reciben. Por eso es importante entender que hay dos características para que la gloria de Dios se manifieste. La primera de ellos es que haya un corazón adorador. Y la segunda de ellas es que ese corazón anhele la presencia de Dios dentro de sí. O sea, si esas dos condiciones no se dan, realmente tú puedes luchar, pero no vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. Entonces, lo que hace Dios es manifestarse cuando el pueblo está en libertad. ¿Cuándo Dios comenzó a operar en ti? Cuando tú decidiste recibirlo a Él. Porque hay gente que quiere los milagros de Dios y Dios no tiene ningún problema en soltarte un milagro. Pero escucha esto, su presencia, habitar Dios en alguien, necesita que ese alguien haya sido limpiado por el Espíritu Santo previamente. Es decir, que Dios no habita en vasos sucios, Dios habita en vasos limpios. Una cosa es lo que dice el apóstol Pablo allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante, en donde dice que dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. O sea, hay algo muy claro. Tú no te puedes limpiar por ti mismo. Tú con libros de autoayuda no puedes salir adelante. Tú solamente vas a salir adelante cuando tú permitas que el Espíritu Santo te limpie para que la gloria del Señor habite dentro de ti. En otras palabras, tú no necesitas santificarte, sino necesitas que el Espíritu Santo lo haga para que su gloria sea depositada sobre ti. Amén. Entonces, quiero hablarte hoy acerca de 8 señales que significaron para Israel y significan para hoy lo que es la nube y el fuego. La primera de ellas está en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Y dice la escritura, de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. ¿Para indicarles qué? El camino. Lo vamos a dejar allí. Entonces, la primera señal de que la gloria de Dios está contigo es que te da direccionamiento. Primera señal, la gloria de Dios te va llevando. En manifestación visible de nube y fuego en el Antiguo Testamento, hoy es a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Nadie que tiene la gloria de Dios puede decir que no oye la voz de Dios. Porque una de las características de tener la voz de Dios es que mi oído se hace agudo a la voz de Dios. Es decir, lo puedo identificar. Cuando hay señal de confusión, hay señal de distanciamiento con la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios te abre los oídos. La gloria de Dios te da direccionamiento. Entonces dice que la columna de nube les indicaba el camino. Y dice también que la columna de fuego les llevaba, sabían por dónde iban. Entre otras porque Dios no llevó por el camino más corto a Israel, sino que lo llevó por el trayecto más largo. Y no lo llevó por el camino más corto porque Israel nunca había empuñado un arma para pelear. Es decir, no era un pueblo guerrero, el único guerrero era Dios. Entonces ellos sabían que si los palestinos, los filisteos los atacaban, los derrotaban. Y al derrotarse ellos se iban a regresar para Egipto. Porque a pesar de que Israel salió de Egipto, Egipto no salió de Israel. Es decir, durante 40 años Egipto estuvo en la mente de Israel. Por eso Dios tuvo que llevarlos a un desierto y en ese desierto tener que dejar ver morir o matar a todo israelita de los 40 años hacia arriba que habían salido de Egipto, porque en su corazón todavía estaba la mente de Egipto. Es como aquel que conserva todavía la estampita o la virgencita que compró cuando viajó allá, la de Guadalupe cuando viajó allá a México. Ay, sí, pero yo la tengo escondidita, que para cuando un hermano vaya a mi casa no la vea. Pero es allí, ¿cierto? O sea, porque todavía Egipto no ha salido de tu corazón.
O sea, cuando Egipto no ha salido de tu corazón, tú conservas todavía las cosas de Egipto y Dios no puede hacer nada, porque su gloria se manifiesta sobre vasos limpios, corazones transparentes. Lo segundo lo vemos en Éxodo capítulo 14, versículos 19 y 20, y en Levítico capítulo 16, versículos 2 y 3. Dice Éxodo 14, 19 y 20: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Recuerde que Éxodo 14, 14 dice: yo pelearé por vosotros. Éxodo 14, 14 dice: no se preocupen, que los egipcios que hoy ven nunca más los van a volver a ver. Y eso fue verdad, porque todos los ahogó en el mar. ¿Qué hace Dios? Dios te protege con su gloria. O sea, otra señal de la gloria de Dios es su protección. Ayer escuchábamos el testimonio de una pastora que ella dice que ella retiró el dinero de la matrícula de su hijo, más de 4 millones de pesos, y ella escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo: no cruces ese puente. La escuchó, pero ella sabe qué dijo. Ella quiso ser más viva que el Espíritu Santo. Dijo: no, pero si es un puente, es una cosita de nada. Sí, yo creo que son ideas mías, son una cosita de nada, y yo por qué me tengo que dar toda esa vuelta que el Espíritu Santo me está diciendo. Y en esa cosita de nada, una moto se le parqueó aquí y otra acá, y le quitaron los 4 millones de pesos. Entiéndalo. Solo una cosita de nada es suficiente para desobedecer y tú ver cómo te quita el manto de protección. El tema de escuchar la voz de Dios y no obedecerla es más grave que hacer las cosas sin haberla escuchado, porque tenemos más juicio aquellos que tenemos oído para escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero estaba protegiendo. ¿Qué hacía Dios? Estaba protegiendo a Israel. ¿Qué hace la gloria de Dios hoy en tu vida? Protegerte. Él quiere protegerte. Dice Levítico 16, 2 y 13: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. ¿Qué está haciendo Dios? Advirtiéndole a Aarón que hay una forma específica de adorar a Dios en el lugar santísimo, y que él no puede extralimitarse a la orden que está dando Dios. Mira, tú no puedes venir a la iglesia a escuchar un sermón sino a escuchar a Dios. O sea, todo lo que tú escuchas hoy es una instrucción para toda una semana. Todo lo que tú escuchas hoy no es un sermón simplemente que tú estás escuchando hoy. Porque si tú escuchas un sermón mañana, el 95% de este sermón se te olvidó. Y dentro de 3 días, el 99% de este sermón se te quedó. Y sabes, lo único que te vas a acordar es el título cuando abres a YouTube. No te acuerdas de nada más, porque ni siquiera tomaste nota. Ni siquiera, porque cuando tú estás escuchando la voz de Dios, tú llegas a la iglesia con un cuaderno y un lápiz para anotar lo que Dios te está hablando. Protección. Mira, cuando yo leo Levítico y yo entiendo todas las leyes y trato de entender las leyes sanitarias, a mí me parecen absurdas, pero las leyes sanitarias de Levítico es para que a nosotros no nos dé cáncer, es para que a nosotros no nos den enfermedad alguna. Pero la hemos subvalorado, las instrucciones de Dios. Porque muchas veces nosotros creemos que tenemos una mejor forma que Dios de hacer las cosas. Y esa es nuestra equivocación. Y la gloria de Dios lo que estaba pretendiendo era, a través de la nube y el fuego, decirle al pueblo: yo te protejo.
yo soy protección. Decirle a Aarón, yo soy protección. Decirle a Moisés, yo soy protección. La tercera señal es que Dios usó la nube y el fuego para hablar con sus escogidos. Dice Éxodo capítulo 33, versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de fuego descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y dice Éxodo 24, 16, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Quiere decir que la nube era como un parlante que hablaba con Moisés. La nube simboliza la presencia de Dios. Dios siempre te va a hacer subir al lugar más alto para hablar contigo. Por eso cada vez que Dios llamaba a su pueblo le decía, subid al monte. En Ageo, subid al monte. Acuérdese que en las condiciones económicas en el libro de Ageo era desastre. La gente trabajaba y el dinero se le iba como en saco roto, dice la Escritura. Y cuando el pueblo le preguntó, ¿y cómo hacemos para romper esta maldición? Él le dijo, subid al monte y traed madera. Acuérdese que la madera, al ser quemada, es el incienso que sube ante Dios, que son las oraciones de los santos. Entonces, tú vas a encontrar la gloria del Señor, la vas a encontrar en tu intimidad con Él. Subir al monte es buscar su presencia. Tu respuesta no es terrenal, tu respuesta está en el cielo, está en el trono de la gracia. Y decía esta mañana en el primer servicio, una cosa es hacer el tiempo a solas con Dios y otra cosa es prepararle un ambiente al Espíritu Santo para que se manifieste la gloria de Dios. Son dos cosas muy distintas. Tú necesitas que su gloria se manifieste en un tiempo a solas con Dios, porque si se manifiesta su gloria, ¿sí?, tu vida cambia, tu vida es transformada. Tú no puedes hacer el tiempo a solas con Dios contestando el teléfono, contestando el celular, mirando el anuncio que te llegó del WhatsApp. No puedes estar pendiente de los frijoles que pusiste a pitar precisamente cuando ibas a hacer el tiempo a solas con Dios. O sea, tú no puedes hacer un tiempo a solas con Dios haciendo cosas. O sea, es preferible que le des 20 minutos a Dios, pero solo para Él, que 1 hora preparando frijoles y contestando llamadas. No, o sea, Dios quiere manifestar su presencia y hay que subir al monte. Encontrarse con Dios es fácil, lo difícil es quitar los obstáculos mentales. Pero encontrarse con Dios es fácil. Pero yo tengo que quitar los obstáculos mentales para encontrarme con Él. La siguiente señal es que la nube y el fuego era una señal para entregar la ley. Dice Deuteronomio 5:22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Está hablando Moisés allí. Entonces lo que hace Dios es que hace subir a Moisés y en medio de la nube le entrega las tablas de la ley. Número 5, indicaba avanzar o detenerse. En Éxodo capítulo 40, versículo 36 al 38, dice la Escritura, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. En otras palabras, la orden de partida y la orden de establecerse o de permanecer lo daba la columna de nube y la columna de fuego. Quiere decir que la gloria de Dios es un indicativo de saber si caminas o te detienes. ¿Tienes preocupaciones? ¿No sabes cómo resolver una cosa? Detente. No camines sin que hayas visto la gloria de Dios. No avances. A veces hay hermanos que me dicen, pastor, es que la palabra profética que me salió fue esta, pero mira, apareció mi primo, me presentó este negocio así, asado, y le dan tanta vuelta al negocio que yo le pregunto, pero tu primo es creyente. No, pero bueno, yo ahí le comparto en medio de eso, porque a veces tu necesidad prima por encima
de lo que Dios quiere genuinamente hacer contigo. Mira, las promesas de Dios no son tan fáciles de encontrar a primera vista. O sea, Dios no hace las cosas de la noche a la mañana. Tienes que escudriñar. Hay muchas cosas que tienes que escudriñar porque la palabra de Dios, las promesas de Dios están esperando un tiempo de rompimiento de parte tuya. O sea, hay un tiempo en donde tú tienes que romper, hay obstáculos. No todo lo que se te va a aparecer por primera vez es así. Usted sabe que a uno le comentan, no es que Dios me hizo un llamado al ministerio, pero ya han pasado 5 años. Mira, yo tuve que esperar 10, 12 años para ver el cumplimiento de una promesa. Y yo siempre le preguntaba a Dios, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Porque creo que estaba tratando más de conseguir un empleo con Dios que de conseguir un ministerio, de ejercer el ministerio con el Señor. Cuando Dios te llama, cuando a ti te dan una palabra profética, eso no significa que al día siguiente ya comenzó el asunto. No, eso no significa eso. Entre la palabra profética y el cumplimiento pueden pasar, como le pasó a Abraham, 21 años. Puede pasar tiempo. Puede pasar tiempo. Dios le profetizó a Abraham que su pueblo, que nacería de sus lomos, estarían 430 años en Egipto. Ni lo vio el viejito no lo vio, pero Dios se lo cumplió. O sea, entiende que las promesas de Dios son eternas, ellas se van a cumplir, estés vivo o estés muerto, pero se van a cumplir, porque son promesas de Dios, y como se llama el tema del próximo mes, su palabra se cumple, su palabra siempre se cumple. Número 6. La nube y el fuego, como señal de la gloria de Dios, lo que pretende es llenar todo lo que le pertenece a Dios. En otras palabras, cuando Dios te llamó, cuando Dios te escogió del mundo, cuando Dios te sacó del mundo, Él te sacó para santificarte y llenarte. Tú le perteneces a Dios, yo le pertenezco a Dios. No somos pertenencia propia, dice el apóstol Pedro, porque pueblo adquirido somos. Es decir, Él nos compró a precio de sangre. Todas las cosas que tú hoy disfrutas del Evangelio, tú no las compraste, las compró Jesús a precio de sangre. Entonces, todo lo que hace Dios es llenar. Mira lo que dice Éxodo capítulo 40, versículo 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ahora, en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces, cuando Dios te llamó, te sacó del mundo y te trajo a su luz admirable, Él dijo: ahora, Marcos Manrique, tú me perteneces. Y ponle tu nombre, como te llames tú le perteneces a Dios. Somos pertenencia suya. Y aunque Él no nos trata como títeres, porque nos permite tener libre albedrío, nuestra propia manera de pensar, Él espera que yo voluntariamente renuncie a mí para que sea Él gobernando en mi vida. La intención de Dios es que tú y yo seamos el siguiente tabernáculo donde Él quiere vivir. Esa es la intención de Él, que nosotros seamos el siguiente tabernáculo donde Él pueda vivir. Porque de resto la vida cristiana no tendría ningún sentido. O sea, la vida cristiana solo tiene sentido si Cristo mora dentro de nosotros, de resto no. O sea, usted no puede obligar a una persona a orar, usted no puede obligar a una persona a leer la palabra, porque esto no es una escuela, esto no es un colegio. A usted nadie le califica. A ver, Marquito, le voy a calificar el tiempo a solas con Dios de esta semana. No. Voy a calificarle cuántos capítulos. Usted sabe que debe leer 14 capítulos en la semana. ¿Cuántos leyó? Leí 7, tiene 5 nomás. No se trata de eso. Se trata de gloria.
Quiero que lo entiendas, se trata de gloria. Jamás podrás hacer algo para Dios si su gloria no se manifiesta a través de ti. Jamás. Por eso la gloria de Dios hoy tiene nombre, Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Porque Él lo quiere llenar todo. El día que usted me dice, pastor, usted puede ir a mi casa para que oremos por ella, la pregunta que yo le voy a decir es, aquí en su casa todo lo que se hace va a ser para Dios, va a glorificar el nombre de Dios. Y yo lo pongo a usted a comprometerse seriamente con Dios, porque la gente cree que el evangelio es como el católico, que llevan al cura para que con agua bendita le santifique el carro, le santifique el apartamento. No. Usted, cuando usted entra a ese apartamento queda por causa suya lleno de la gloria del Señor y está apartado para Dios. Por eso yo no creo en esos ministros, con todo el respeto lo digo, que dicen que no, que como ellos son trabajan en el ministerio de la liberación, entonces que los demonios le caminan por encima del techo, que le tocan la puerta a la ventana, que le mueven la cama. No. La sangre de Cristo te cubre, te tiene apartado, te tiene separado. No. La única manera que el diablo me camine arriba del techo es que yo tengo una puerta abierta, pero de resto no te puede tocar. No te puede tocar. Tú no puedes decir que una enfermedad te la produjo el diablo. El diablo no puede romper una promesa que Dios te ha dado. No, esos son puertas abiertas que tienes que cerrar. Tienes que pedirle perdón a Dios y cerrar. No, ni todo lo podemos llamar, no. Luis cuando predicó el viernes decía, no es castigo, no es disciplina, es que Dios no tiene que usar eso. Dios, mire, simplemente para Dios disciplinarnos a nosotros, tiene que callarse milésimas de micras de segundo ya, no más. Solo eso. Y ya nosotros estamos totalmente perdidos. Y por último, esta es la 7. La 7. La 7 dice que la nube y el fuego eran una señal profética. ¿Eran qué? Números capítulo 11, versículo 25 dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, está hablando de Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Escuche esto. Moisés es el primero que habla en lenguas. Moisés habla en lenguas en el Antiguo Testamento. Antes que Saúl hablara en lenguas y profetizara, fue Moisés. ¿Por qué Moisés puede tener una experiencia de hablar en otras lenguas y de profetizar? Porque fue el primero en subir al monte y estar en la presencia del Señor. ¿Sí? Todo creyente, no importando su denominación, si se ha encontrado con el Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas. Se lo repito, todo creyente, no importando su denominación, porque yo sé que los bautistas no creen en el don de hablar en otras lenguas, pero muchos bautistas han perdido seguidores suyos, discípulos suyos, porque estando ellos en un tiempo glorioso, el Espíritu Santo los ha bautizado en otras lenguas. No sé si usted lo entiende. No sé si usted lo entiende. El hablar en otras lenguas es una señal de que la gloria de Dios está depositada sobre tu vida. Profetizar, porque el hablar en otras lenguas es señal de profecía. Es señal de que algo profético está sobre tu vida. Y tú tienes que revisar, no hablo en lenguas, métase con el Señor. No sé, haga un ayuno de 3 días con agua. No le meta Coca-Cola, no, haga un ayuno de 3 días con agua, o si quiere un saborcito, póngale goticas de limón, ¿cierto? O haga té verde sin azúcar, pero busque que allí a solas le bautice el Espíritu Santo. Porque sí es una evidencia que su gloria trae como resultado que lo profético entre a tu vida. Tú no podrás entender a esta iglesia hasta que lo profético no entre en tu vida.
Cuando lo profético entra a tu vida, entonces entenderás que esta es una iglesia profética y apostólica, y es una iglesia que hace lo profético y lo apostólico no por títulos, sino por lo que Dios demanda, cumplir su gran comisión. Y para eso necesitamos la manifestación de la gloria de Dios. Moisés no sabía qué era hablar en lenguas. Moisés no sabía qué era profetizar. Pero cuando Moisés tuvo esa experiencia y comenzaron a hablar los 70 ancianos que también comenzaron a manifestarse, Dios dijo, no, la unción de Moisés la voy a poner sobre los 70 ancianos. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Colocándole un equipo a Moisés que lo iba a necesitar. Porque acuérdese que en Números capítulo 18 Jetro le lleva a la mujer a Moisés porque se dedicó al trabajo únicamente, ¿no? Y había abandonado a la mujer y había abandonado a los hijos, porque hay hombres que cuando trabajan abandonan a la mujer y a los hijos, ¿sí? Y hay muchos pastores que se olvidan de la mujer y de los hijos. Y entonces lo llevó y tuvo que un mundano llevarle al Hijo de Dios, a Moisés, y entender. Y él entendió que allí estaban los 70 que él había ungido allá en el campamento cuando estaba buscando la presencia del Señor. Quiero que sepas algo. Dios no tiene un profeta en este lugar, tiene una iglesia profética. Yo quiero que lo entiendas. Dios no tiene un profeta en este lugar. Dios tiene una casa profética y tú tienes que absorberlo. Esto es tuyo, no es mío. Escúchame, no es mío. No es de 2 o 3 que aquí profetizamos, no, es tuyo. Pero eso se activa en tu tiempo a solas con Dios. Eso se activa en tu intimidad. Eso se activa allí cuando tú estás buscando. Y entonces tú comienzas a decir, wow, pero ¿cómo es que Adriana saca esas cosas que saca? Que cuando la ponen a recoger la ofrenda nos dice, yo no encuentro eso. Bueno, eso lo activa, ese buscar su presencia. Ese encontrarse, porque esa gloria se manifiesta allí. Y número 8, es una señal del Mesías. Toda la experiencia de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento apuntaba proféticamente hacia el autor y consumador de la fe, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Mateo, Marcos y Lucas registran en sus evangelios que la voz de Dios habló del Hijo desde una nube. Y dice en Lucas 9:35, que fue la única cita bíblica que tomé, pero cada uno de ellos habla de eso. Dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Y entonces aquí hay algo interesante. En el Antiguo Testamento, la nube era la voz del Padre. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de los evangelios, el Hijo es la nube de Dios. El Hijo es la nube de Dios. El autor a los Hebreos dice en el capítulo 1 que en el Antiguo Testamento Dios había hablado a través de los profetas, pero que ahora hablaba a través de su Hijo. Y acuérdese que una de las razones por las cuales Dios se expresaba en una nube era para poderle hablar a su pueblo y para que su pueblo no muriera. Pero ahora hablaba a través del Hijo, porque el Hijo es la trascendencia, pero también es la inmanencia de Dios. Y ahora el Hijo lo que hace es transferir esa gloria de Dios al Espíritu Santo. Y cuando llega a Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4, dice que todos estaban orando, unánimes juntos en el aposento alto. Y en ese momento, ¿sí?, vino un viento recio huracanado que entró sobre la casa, los tomó a todos los que estaban ahí orando, intercediendo, ayunando, y se posó sobre ellos en lenguas en forma de fuego. Y entonces aparece el fuego del Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a hablar en otros idiomas, estaban profetizando. Estaban hablando 17 idiomas conocidos en ese momento, porque en ese momento eran las fiestas de Pentecostés. Y los que venían de otras regiones los oyeron a ellos en sus lenguas, adorando y hablando maravillas del nombre de Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? La palabra de lenguas que tú no entiendes tiene un idioma terrenal. Tiene un idioma terrenal que un día Dios la va a usar. Un día Dios la va a usar. Porque cada vez que Él bautiza a alguien en otras lenguas, es porque esa lengua es necesaria, porque es una lengua celestial. Pero esa lengua es necesaria para poder llevar su evangelio a otras naciones. Para que el evangelio de la gloria del Señor sea llevado a otras
naciones. Póngase en pie, iglesia.